Hoy vamos a enfocar el foro en una actividad llamada Descubre el temor. Diga al que está a su lado, descubre tu temor. Y cuando hablamos de descubre el temor, vamos a tomarlo desde tres perspectivas. Primera, yo te voy a explicar algunas de las causas que originan ese temor en tu niñez, en tu adolescencia, y tú tienes que identificar cuál es el temor basado en las causas. Vas a tener unos segundos para responder ahí en tu barra de comentarios y luego yo voy a hacer una aplicación práctica para recordar cómo podemos superar ese temor para poder vivir a la manera de Dios. Entonces, si les parece, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer temor que tenemos que descubrir nace en la niñez y en la adolescencia cuando te expones a críticas constantes, cuando papá todo el tiempo te critica, cuando mamá todo el tiempo te dice que lo haces mal, que no estás haciendo nada bien, que no eres buena, que lavaste mal la loza, que lavaste mal la ropa, que juegas mal al fútbol, que eres un mal estudiante, que no eres como tu primo Rigoberto, que no eres como tu prima Ifigenia, y entonces comienzan una serie de críticas constantes. Segunda causa de este temor: una exclusión social durante la niñez o la adolescencia. Si tuviste que vivir ese momento en que de pronto iban a jugar fútbol y al final escogían a todos menos a ti, yo lo viví. Y eso genera y produce este temor. Es un temor que nos acompaña desde que somos niños, cuando de pronto hacen una reunión familiar y no te invitan, cuando tus compañeritos del colegio hacen un grupo y no te tienen en cuenta. Esa es una de las causas que produce este temor. Y la tercera: palabras hirientes de personas significativas. Cuando esas personas que son importantes para ti te hieren con sus palabras. Cuando te dicen, eres feo, eres fea, no tienes valor, tú no eres importante para mí, no sé en qué momento te tuve como hijo, no, me siento avergonzado de tenerte como hija. Ese tipo de palabras que marcan el corazón producen un temor inconsciente. Nosotros no sabemos que nació ahí, pero lo cargamos toda la vida hasta esta noche. ¿Dicen amén? Pero ¿cómo se llama ese temor? Rápidamente te lo repito: críticas constantes, exclusión social durante la niñez y palabras hirientes de personas significativas. Y el temor es... Tienes unos segundos para responder. Y la respuesta correcta es temor al rechazo. Temor al rechazo. Muy bien. Ustedes todos contestaron mal, pero no hay ningún problema. No, muy bien. Temor al rechazo. Temor al rechazo. Y es que sabes que la mayoría de nosotros, me incluyo, crecimos con temor al rechazo. Por eso buscábamos la aprobación de la gente. Por eso muchas veces dejamos de lado nuestra felicidad para que otros fueran felices. ¿Has escuchado a esas personas, esas mamás sobre todo, que dicen: es que yo me quité el pan de la boca para dárselo a mis hijos? No era por amor, era por temor a ser rechazadas por sus hijos. Por temor a ser rechazado por una pareja o a ser rechazada por una pareja, te olvidaste de tus sueños, te olvidaste de tu valor, te olvidaste de tu significado. Y terminaste simplemente permitiendo que hicieran contigo cosas que no debiste vivir. Pero no era porque no valieras, es porque tenías temor al rechazo. ¿Y sabes qué dice Dios acerca del temor al rechazo? Que la única manera para superar el temor al rechazo, cuando tienes miedo de que las personas te rechacen, cuando tienes miedo que las personas te den la espalda, tú tienes que recordar una cosa: fuiste escogida por Dios y Dios no te va a rechazar. Dios te ama como eres. Los hombres te pueden rechazar porque una persona que no se valora a sí misma, ¿cómo te va a valorar a ti? Las empresas te pueden rechazar, pero no importa quién te rechace, al final Dios jamás te va a rechazar. Dios jamás te va a dar la espalda. Él dice en Isaías 41:9, no temas, porque yo estoy contigo. Diga al que está a su lado, Dios está contigo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, tú te puedes equivocar porque eres imperfecta, pero Dios no te va a rechazar por ser imperfecta. Tú puedes cometer errores porque eres humana, pero Dios no te va a rechazar porque Él sabe que eres humana y Él te ama por encima de tu imperfección, te ama por encima de tu humanidad. Por eso no permitas que el temor al rechazo
siga determinando las decisiones que tomas en la vida, porque al final tú solo necesitas una aprobación en esta vida y es la aprobación de Dios. Y si Dios aprueba lo que tú haces, lo que viene es ganancia. Bueno, excelente. Vámonos con el segundo temor que tenemos que descubrir en esta noche. Y es un temor que produce o es producido por la ausencia del modelo de papá o de mamá. Si tú creciste y de pronto papá y mamá no se entendieron y se separaron y papá se fue y tú te quedaste solita con mamá, o si por algún motivo papá murió o mamá murió cuando eras una niña o un niño, esa ausencia del modelo paterno y materno produce este temor. Otra causa, la muerte, la separación o la indiferencia dentro del hogar cuando mamá estaba trabajando y nunca tuvo tiempo para ti. O papá estaba con sus amigos y tenía tiempo para sus amigos, pero nunca tenía tiempo para ti. Nunca salió contigo a un parque, nunca se sentó contigo a ver la televisión, nunca tuvo tiempo para escucharte. Y la tercera es una sensación permanente de soledad y falta de apoyo. No cuento con nadie, a mí nadie me apoya, a mí nadie me comprende, no hay nadie que me ayude. Y esas tres causas producen un temor inconsciente que camina con nosotros gran parte de la vida y se llama, díganlo ustedes, tienen unos segundos para contestar. A ver, Julito, ¿cómo se llama ya, Julito? Muy bien. A ver, Juan Camilo, al tablero. Muy bien. Correcta es temor al abandono. Temor al abandono. Muy bien, muy bien. Espero que estén contestando bien ustedes allí en la barra de comentarios. Y es que, ¿sabes una cosa? Y es bastante particular entenderlo. Por temor a que una persona te abandone, tú terminas abandonándote a ti misma. Por temor a que una persona te abandone, tú terminas abandonando tus sueños, tu propósito y lo peor de todo es que al final te abandona. ¿Qué sentido tiene? Porque las personas leen tu temor al abandono como una percepción de falta de valor. Y cuando tú no te valoras a ti misma, nadie te va a dar valor. Cuando tú como joven, como adolescente, no te valoras, siempre vas a crear algo que se llaman apegos o dependencias afectivas. Hay, por ejemplo, mamás que no quieren que sus hijos se proyecten en la vida, no porque no los amen, sino porque tienen miedo de que las abandonen. Por eso no hay ninguna mujer que le dé la talla a su hijito, al sinvergüenza, mujeriego, borracho, ese pendenciero. Pero no hay mujer que le dé la talla. Asimismo con los papás, no hay niña que le dé la talla al hijo, y con los papás no hay hombre que le dé la talla a la hija, porque todos vienen. Y lamentablemente es temor a ser abandonado, temor a sentirte sola, temor a sentir que no tienes con quién contar en la vida. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice allí en el Salmo 27, aunque papá y mamá te abandonen, con todo el Señor te recogerá. Y qué bueno que ahora que has entendido que la muerte de mamá o la muerte de papá o el divorcio de papá y de mamá que no supieron manejar, porque puede que no se entiendan como esposos, pero eso no significa que no puedan operar como padres. Pero el mal manejo de una separación o la indiferencia de papá y de mamá que te hicieron sentir que no eras importante, que eras un estorbo. Hoy en día nos encontramos con muchos jóvenes que sienten que son un estorbo en la casa, que sienten que son un estorbo para papá, son un estorbo para mamá y se frustran con mucha facilidad al punto que se deprimen y terminan aún teniendo pensamientos de que su vida no tiene valor, y es porque tienen tanto temor a ser abandonados que muchas veces la única salida es abandonar la vida. No tiene sentido. Lo único que verdaderamente tiene sentido es descansar en los brazos de aquel que nos ama con amor eterno, que nos ama con amor inagotable, y eso no es religiosidad. Eso se llama paternidad. Y es aprender a descansar en los brazos de amor del Padre. Que puede que papá y mamá en su ignorancia emocional te abandonaron, pero con todo el Señor te ha recogido. Por eso estás aquí, por eso estás conectado con esta palabra. Por eso yo le daría un aplauso al Señor. Y sabes que el temor al rechazo y el temor al abandono son dos de los grandes monstruos que han afectado nuestras generaciones. Mira, yo crecí con unos temores tan fuertes en mi vida. Pero usted, pastor, sí. Temor al rechazo, muy fuerte. Temor al abandono, muy fuerte. Y
me impidió vivir muchos de los escenarios del propósito que Dios tenía conmigo. Pero he aprendido, Dios me ha dado las herramientas. Y así como tú, lucho día a día para poder superar, para poder vencer y para poder establecer esa victoria, porque es diaria. Diga conmigo, una victoria diaria. Porque el enemigo se va, pero viene a tocar la puerta de vez en cuando. ¿Saben qué dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43? Dice que cuando el espíritu inmundo sale, porque el temor es un espíritu. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, Pablo le dice a Timoteo, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor. O sea que el temor es un espíritu. Y cuando el espíritu inmundo, dice el Señor Jesús en Mateo 12, sale de la persona, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regrese y la encuentra desocupada, barrida y adornada, va y trae otros temores, otros espíritus peores que él. Y envuelto allí, el postrer estado es peor que el primero. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos de entender eso. Dios nos libera del temor cuando creemos en su amor. Te lo voy a repetir. Dios te libera del temor cuando tú crees en su amor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el enemigo va a querer venir a volver a golpear la puerta de tu corazón cuando un novio te falle, cuando un profesor te diga que no tienes valor, cuando un jefe te despida, cuando vivas situaciones, el temor va a venir a tocar la puerta y ahí lo único que te puede salvar es estar seguro del amor inagotable de papá. Bueno, excelente. Vámonos con el siguiente temor número 3, que es producido por los fracasos en la vida. ¿Alguno ha fracasado? ¿No? ¿Solo yo? Bueno. Hemos fracasado en la vida, pero apréndete esto. Di conmigo, fracasar no me hace fracasado. O sea, tú puedes fracasar, pero nunca creerte que eres un fracasado. Y los fracasos que hemos vivido activan este temor. Pero también lo activan las palabras que afectaron nuestra confianza en nosotros mismos. Esas palabras que te dijeron de que eras un inservible, que nunca ibas a salir adelante. Ese hombre que te dijo que sin él nunca ibas a ser feliz. Esa papá que te dijo que eras un bueno para nada, que nunca ibas a servir para algo. Minaron tu confianza en ti. Y cuando tu autopercepción de confianza se afecta, tus decisiones y tu estilo de vida se afecta. Pero también un condicionamiento social a la perfección. Al perfeccionismo. ¿Sabes que hay muchas personas a las que les exigieron demasiado? Hay muchos jóvenes que viven frustrados porque papá y mamá les exigían demasiado y ahora ellos se exigen demasiado. ¿Y sabes cómo habla de sí misma una persona que se exige demasiado? Soy una bruta, no sirvo para nada, es que todo lo hago mal. Y resulta que no es así, es que te pusiste una medida demasiado alta de perfeccionismo que nunca vas a lograr, por eso vives frustrado y con este temor que tú vas a descubrir. Y es el temor número 3. Tómate tus segundos y escríbelo en la barra de comentarios. ¿Cómo se llama? El temor producido por los fracasos y todo lo demás que acabo de decir. Y la respuesta correcta es temor a fracasar. El temor a fracasar. ¿Cuántos no hemos dejado de emprender proyectos porque ¿y si me va mal? ¿Y si no me sale bien? ¿Cuántos no han dejado de iniciar una relación porque ¿y si me vuelven a pagar mal? No, tú tienes que volver a creer aunque mal paguen ellas. Aunque mal paguen ellos. Todos tenemos que darnos la oportunidad de volver a creer, pero el temor a fracasar te inhibe de tomar decisiones de cambio. Te inhibe de creer en ti y en lo que Dios quiere hacer en ti. Pero sabes, hay una frase muy linda que usábamos cuando enseñábamos acerca de este temor, y es que el fracaso no te define, solo te redirige. Entonces, cuando tú tomas una decisión, hay dos opciones, ¿te va bien o te va mal? Y si te va mal, no es porque seas una fracasada, es porque Dios te está redirigiendo, para que entiendas que hay más decisiones. En la vida, muchas veces, todos tenemos que fracasar. Todos tenemos que cometer errores, porque mi abuela Timotea decía, echando a perder, conocía a mi abuela Timotea, su merced, muy bien, echando a perder, se aprende.
Entonces no tengan miedo. El Señor Jesús no, Dios lo enseña a través del profeta Ezequiel. Cuando lo lleva a la casa del alfarero y le muestra cómo la vasija que el alfarero está haciendo se deshace en la mano del alfarero para hacerla de nuevo como a él le parece mejor. Entonces, para hacer una vasija nueva como a Dios le parece mejor, ¿qué tiene que pasar con la vasija anterior? Se tiene que deshacer. Hay momentos en la vida donde Dios te tiene que deshacer, donde ese noviazgo se tiene que acabar, donde ese matrimonio tiene que fallar, donde ese trabajo se tiene que cerrar, donde muchas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Porque Dios quiere hacer. Entonces, fracasar no te define, te redirige. Y te está mostrando un nuevo camino, una nueva puerta, una nueva relación, una nueva oportunidad, una nueva vida conforme a los planes que Dios tiene para ti. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien ahí? Déjenmelo saber ahí en la barra de comentarios. Estamos recordando, ¿verdad? Y bueno, y aprendiendo. Vámonos con el cuarto. El cuarto es, y este temor sí que es recurrente y se tiene que romper. Se tiene que romper. Ya acabamos de hablar de cómo romper el temor al rechazo, cómo romper con el temor al abandono, cómo romper con el temor al fracaso, y ahora vamos a hablar de cómo romper con el temor ese temor que se produce por heridas emocionales. Allí cuando una depresión te marcó, cuando una frustración te marcó, cuando una tristeza profunda te marcó, esas heridas emocionales que están ahí en el corazón, que te permiten tener el corazón roto, el corazón partido, decían por ahí. Y cuando tú tienes el corazón roto, también experimentas experiencias, o también vives, perdóname, experiencias de traición o desengaños. ¿Alguien ha tenido una persona que traicione su confianza? ¿Verdad que sí? Y no solamente en el amor, también en los negocios experimentamos traición, en el trabajo experimentamos traiciones, muchas veces en la iglesia experimentamos traiciones. No falta el Judas desgraciado que da el pi tenga. ¿Y por qué desgraciado, pastor? Porque está por fuera de la gracia. Desgraciado no es una ofensa, es una definición. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que nos traiciona en muchos lugares, personas en las que confiaste y te clavan el puñal por la espalda, personas que te prometieron y no te cumplieron, personas que delante de la gente son una cosa, pero delante tuyo son otra totalmente diferente. Y ahí es cuando ese temor comienza a hallar cabida, o ese temor se termina convirtiendo en un mecanismo de defensa para que no te vuelvan a hacer daño. Entonces, cuando tú de pronto le contaste un secreto a una amiga y ella fue y se lo contó a medio colegio, ¿les ha pasado, muchachos? Esa persona que te dijo que te iba a amar toda la vida y te terminó fue lastimando y tirándotele toda la vida. Entonces, hay personas así y producen un temor, y este temor se convierte en un mecanismo de defensa para que no te vuelvan a hacer daño, y vas así por la vida y no te das cuenta. ¿Y cómo se llama ese temor? Ese temor producido por las experiencias de traición, por las heridas emocionales que tanto dolor te han causado. Y para que no te vuelvan a causar ese dolor, tú utilizas este temor. Vamos con la respuesta. Escríbela en tu barra de comentarios. Y la respuesta correcta es temor a ser vulnerable. Temor a ser vulnerable. El temor a ser vulnerable es uno de los temores más recurrentes que tenemos. Y entonces muchas veces las personas tenemos temor a ser vulnerables porque un día abrimos el corazón y nos dieron duro. Porque un día dijimos la verdad y papá nos lastimó. Porque un día dijimos la verdad y se burlaron de nosotros. Porque un día abrimos el corazón con un consejero y le terminó contando a otros lo que era nuestro gran secreto. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Y tenemos temor a ser vulnerables. Y el problema de ser vulnerables es que nos comenzamos a guardar las cosas. A guardar las cosas. Y entonces ya no hablo con nadie y termino hablando con los que me comprendan, no con los que me corrijan. Y el problema es que terminas contándole tus cosas a ese amigo irresponsable que te va a dar un mal consejo. A esa amiga cascabelona que te da un mal consejo. A ese compañero de colegio que fuma marihuana, que te va a dar un mal consejo.
muchas veces, a esa persona que se va a aprovechar de tu estado de vulnerabilidad. Por eso no podemos tener temor a ser vulnerables, tenemos que aprender a abrir nuestro corazón a las personas correctas, en el momento correcto, de la manera correcta. ¿Sabes que la vulnerabilidad, cuando es sanada, trae libertad? Y tú no tienes que tener el problema de que en tu pasado hayas tenido que enfrentar personas incorrectas, no significa que en tu presente todas las personas sean incorrectas. Dios ha colocado alrededor tuyo personas que realmente te pueden ayudar, personas que realmente te pueden valorar, personas que realmente te pueden escuchar sin que quedes expuesta, avergonzada o humillada. Necesitas entender que las personas de tu pasado no pueden definir las relaciones de tu presente. Y es que como fuiste vulnerada en tu confianza, tú piensas que todo el mundo es igual. Por eso ahí dice, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los pastores son iguales, todas las suegras son iguales, y bueno, por ese lado de pronto se acercan, pero al final, no todas, pero al final hay suegras maravillosas. La suegra de mi esposa es espectacular, es una mujer maravillosa. Pero entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A entender que el temor al rechazo siempre te va a llevar a rechazar. El temor a ser expuesta siempre te va a llevar a rechazar. Por eso muchas veces no eres vulnerable, porque no quieres que te vuelvan a lastimar. Por eso rechazas a las personas que realmente te podrían ayudar. Hay que romper con ese temor a la vulnerabilidad. Vamos con el siguiente. Temor número 5. Y ese temor número 5 nace en una inseguridad interna. Ahí cuando tú eres inseguro de ti mismo, cuando eres insegura de ti misma, no, lo voy a hacer, no, pero si me sale mal, no, pero y si esto, y no, y es que a mí, yo siempre me equivoco, y es que a mí, esa seguridad interna que se produce por una falta de afirmación. O sea, cuando papá y mamá no te dijeron, tú eres inteligente, tú eres buena, tú puedes lograrlo, vamos, tú puedes hacerlo, anularon un fundamento de valor que tú necesitabas para creer en ti misma. Y por eso te cuesta creer en ti. Y terminas buscando que otros crean en ti. Pero es imposible que alguien pueda creer de ti lo que tú no crees de ti. Y se manifiesta también en personas que tienen miedo a perder el control. Este es un temor donde las personas que tienen este temor en su interior viven con miedo a perder el control. Por eso son controladoras. Por eso se paniquean cuando no tienen el control. Cuando algo se les sale de las manos, no duermen, no comen, porque es un temor que se anida en el corazón. Y yo creo que ustedes recuerdan qué temor es, ¿verdad? Entonces vamos, tomémonos unos segundos y puedes escribir cuál es ese temor ahí en tu barra de comentarios. A ver, Carmencita, al tablero. Temor. No, ya se acabó el tiempo, Pastor Álvaro. Temor. Y la respuesta correcta es temor a lo desconocido. Temor a lo desconocido. ¿Tú sabes cuántas veces has dejado de tomar decisiones, emprender negocios, iniciar proyectos, simplemente porque no sabes lo que está detrás del telón? El problema es que si tú ya supieras lo que está detrás del telón para tomar la decisión, no necesitarías fe. Por eso es muy importante recordar que Dios nos da su gracia en medio de los retos. La vida presenta retos. Una persona que no quiere enfrentar los retos de la vida es una persona que jamás va a crecer, que jamás va a avanzar, porque toda decisión implica un riesgo. Toda decisión implica un riesgo. Por eso cuando tú ves que una persona está estancada, esas personas que ni para adelante ni para atrás no crecen, no avanzan, no se proyectan, tú las ves hoy y las ves en 5 años y están quejándose por lo mismo, viviendo lo mismo. ¿Conocen personas así? Y entonces, pero llevan 20 años en la iglesia, van a la iglesia, leen la Biblia, pero tienen temor a lo desconocido. Por eso evaden los retos. Por eso no tienen la empresa que deberían tener, el negocio que deberían tener, el trabajo que deberían tener, la familia que deberían tener, la vida que deberían tener. Porque viven evadiendo los retos. Por eso viven dejando de tomar decisiones que deberían tomar. Bueno, excelente. Ese es el temor a lo desconocido. ¿Y cómo lo vencemos? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice,
porque yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quién conoce los planes detrás del telón? Entonces descansa en que si Dios te dice suelta, tú sueltas. Si Dios te dice déjala que va a acabar contigo, déjala que nunca te ha querido, déjala. Si Dios te dice emprende, emprende. Si Dios te dice toma decisiones, toma decisiones. Muchas personas dicen, pero pastor, es que no emprendo porque no tengo dinero. Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que Dios me dice. A los que les gusta Vicente Fernández se ríen, qué sinvergüenzas. Entonces, con dinero, sin dinero, tú tienes que obedecerle a Dios así no sepas lo que está detrás del telón. Muchas personas están aferradas a una relación tóxica porque tienen temor a lo desconocido. Y si la dejo después, y si lo dejo, ¿quién me va quién me va a pegar? Nadie me pega como Él me pega. Y resulta que Dios sabe lo que está detrás del telón porque Él conoce los planes que ha preparado para ti. Y todos los planes que Dios ha preparado para ti son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes para darte un futuro y una esperanza. Por eso, antes de dar el paso, antes de tomar la decisión, aunque no sepas lo que está detrás del telón, asegúrate que estás tomando la decisión basada en los planes de Dios. Bueno, excelente. Vámonos con la siguiente. Temor número 6. Y es ese temor producido por la baja estima, la baja autoestima o las etiquetas negativas que te colocaron. Hay muchas personas que tienen etiquetas negativas. ¿Sabes qué va acompañando las etiquetas negativas? Yo soy. Te piensa por un momento en tu vida, ¿cuántas veces has dicho, es que yo soy qué? A ver, algún ejemplo. ¿Yo soy así? ¿Qué otro? ¿Yo soy qué? Cuando cometo un error, es que yo soy. Bueno, yo no sé cómo será su merced, pero yo soy, sí, yo soy bruto, yo soy feo, yo no sirvo para nada. Son etiquetas que te colocaron. Y que tú no te puedes permitir cargar toda la vida, pero este temor es el que producen esas etiquetas. También las comparaciones constantes. Cuando te vivían comparando con tu hermano, cuando te veían, es que él sí va al colegio juicioso y usted no, es que ella sí hace las tareas y usted no. Mire, él hizo bandera y usted cuándo hizo bandera. Mire, es que lo felicitaron y a usted cuándo le han felicitado, o solo quejas. Y nos comparan. Mira, no hay nada más peligroso que comparar a nuestros hijos con otros niños. Las mamás son felices, alardeando, es que mi hijo, y el tuyo, yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio después de la entrega de notas, todas mis tías chismosas, estaban allá mis tías, y todas mis tías, ay no, a Manuelito le fue muy bien, no perdió ninguna, y la otra, ay no, a Carlitos solo perdió una, pero le hicieron mención de honor. No, a fulanito. Y yo me acuerdo que mi mamá se iba poniendo como rosadita, rojita, morada. Y decía, pero ¿para qué le hacen ese daño a mi mamá? ¿Por qué mi mamá se mete en esas conversaciones? Porque mi libreta de notas decía algo muy diferente. Me acuerdo que mi mamá me decía, pero Ever, mire, usted perdió 6 y sus primos no perdieron y sus primos no, y esos son ejemplos. Ay, mamá, si el Pocho perdió 9. Antes me fue bien, mejor que el Pocho. Escúchenme, cuando nos comparan constantemente con otras personas, nos producen un temor que es inconsciente. Y por eso hoy tú te comparas con otras personas. Porque él sí tiene y yo no tengo. Porque ella sí puede y yo no puedo. Y eso simplemente es el reflejo de la falta de afirmación en etapas claves de tu vida. Cuando te desarrollaste físicamente, ahí te tenían que haber afirmado y de pronto se burlaron. Cuando cumpliste tus 15 años, te tenían que haber afirmado y de pronto te juzgaron. Cuando saliste del colegio, cuando entraste a la universidad, cuando conseguiste un trabajo, cuando te casaste, esperabas en cada una de esas etapas que te afirmaran, pero en lugar de afirmarte, te expusieron, te avergonzaron, te criticaron, se burlaron, y eso produce un temor. Y tienes unos segundos para responder cuál es ese temor.
Y la respuesta es temor a no ser suficiente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Alguna vez has tenido temor a no ser suficiente? Es porque te compararon, porque te criticaron. ¿Sabes? Cuando tú tienes una relación y te dicen, es que hay otros hombres mejores que tú, es que hay otras mujeres mejores que tú, es que yo por qué me casé contigo, es que mi ex esposo era mejor que tú, es que yo tuve un novio, no sé por qué no me casé con Chepe, mi novio del colegio, que hoy es empresario, hoy es profesional, sí, pero es borracho, mujeriego, pendenciero, sinvergüenza. A mí no me compare con ese Chepe. Pero sabes una cosa, el problema es que cuando te compararon, te dañaron. Te dañaron. Y sin darte cuenta tú te sigues dañando comparándote con muchos chepes que te encuentras en el camino. Por eso nunca eres suficiente para nadie. Por eso cuando los daños emocionales de otra persona se manifiestan, lo primero que tú haces es huir porque no eres suficiente. Porque mejor que se consiga otro hombre, yo no soy suficiente. Otro le haría feliz, yo soy esto y esto y esto y esto y esto, porque un día te hicieron creer que había otro mejor que tú. Y te compararon, y te lastimaron, y te dañaron. Pero ¿sabes qué dice Dios? Dios dice en Lucas 12:32 a través del Señor Jesús, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre le ha placido entregarte el reino. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre tiene para ti grandes cosas. Puede ser un rebaño pequeño, pero es que yo no te estoy comparando con otros rebaños más grandes. Yo solo te estoy comparando con el propósito que tengo contigo y es darte cosas grandes. Por eso no temas por lo que los hombres te han dicho. Alégrate por lo que Dios dice de ti. Los hombres te dan su opinión, pero a ti no te define la opinión de los hombres, a ti te define la palabra de Dios. Dios dice que eres hermosa, que eres valiosa, que Él te ha restaurado, te ha levantado y te ha dado la oportunidad de vivir su reino, aunque las personas digan que eres parte de un rebaño pequeño. Y somos parte de un rebaño pequeño, pero tenemos un Padre grande, que nos ama con un amor eterno y que reposa sobre nosotros su amor inagotable. ¿Qué importa lo que la gente diga de ti? Si lo que vale la pena es lo que Dios dice de ti. Por eso, deja de compararte, deja de tener temor a no ser suficiente. ¿No ser suficiente para quién? ¿No ser suficiente para quién? Para un trabajo. Enfócate en ser suficiente para Dios y te doy mi palabra que de ahí en adelante la vida va a cambiar. Bueno, excelente. Diga al que está a su lado, tú eres suficiente para Dios. No se fórmela un abrazo. Qué hermoso es Dios. Este es un temor bien especial. Y es un temor que se produce de ese pecado no confesado. ¿Alguno de ustedes ha pecado? Ok. Los jóvenes no pecan, ¿no es cierto? No, los jóvenes no. Los jóvenes. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos pecamos constantemente, dice la Biblia. Pero hay pecados que no le confesamos a Dios porque nos da vergüenza. Hay pecados de los que no sabemos cómo salir porque nos da vergüenza. Pero ¿sabes? Esa culpa persistente activa este temor. Y todo el tiempo te culpas. Y todo el tiempo te culpas. Yo soy mala, es que yo no soy buena, es que si yo no hubiera cometido ese error, es que si yo no estuviera haciendo esto o no estuviera haciendo aquello, es que si yo no me hubiese metido con este o con... Y te culpas por tus errores, te culpas por tus decisiones. Y tienes miedo a ser expuesta. Y si alguien se da cuenta, y esas personas que van por la calle y se quedan mirando a todo el mundo a la cara como con cara de, ¿me está viendo mi pecado? ¿Será que se dio cuenta de dónde vengo? ¿Con quién estaba? ¿Qué hice? ¿Les ha pasado? Entonces, eso produce un temor en nosotros. Y es el temor que yo te enseñé y que tú vas a escribir en tu barra de comentarios. Y la respuesta es temor a ser juzgado. Qué cosa tremenda. Temor a ser juzgado. Y es que no sé en qué momento le hicieron creer a los líderes religiosos de las iglesias que nuestra función era juzgar.
que nuestra función es decir, tú eres malo, tú eres mala, tú eres pecador, tú eres pecadora, Dios no te ama, Dios te rechaza. ¿Quién dijo eso? Si el mismo Señor Jesucristo, dice la palabra en Juan 3:17, que no vino para juzgar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y si Jesús no vino a juzgarte, sino a salvarte, ¿qué líder religioso se cree con la autoridad de juzgarte? Si la iglesia no es para juzgarte, la iglesia es para restaurarte. Y no importa cuán contaminado vengas, escúchame, Dios puede restaurarte. No importa cuántos pecados hayan en tu lista, el Señor Jesús en esa cruz derramó su sangre para borrar toda esa lista. ¿Por qué vivir la vida con temor a ser juzgado? Si es tan sencillo abrir tu corazón y confesar delante de Dios tu pecado y decirle, sí, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, cometí un error. Ayúdame. Quiero salir de eso. Quiero tomar una decisión diferente. Y dice la Biblia en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces tengo que venir a confesarle a usted mis pecados, pastor. No. Confiésaselos a Dios y apártate. No, yo se los he confesado, llevo 17 años confesándoselos. Bueno, entonces quizás necesites la guía de un líder espiritual responsable, maduro, que no te juzgue, que no te condene, pero que sí sea un instrumento de Dios para restaurarte, que te dé las herramientas necesarias a la luz de la palabra de Dios, no para confesarlo, sino para apartarte. Por eso cuando tú vienes al pastor o al líder espiritual, no es para confesarle tu pecado, es para que te ayude a apartarte de ese pecado que ya le confesaste a Dios. El problema es que muchas veces, dentro del marco religioso en el que fuimos formados, nos enseñaron a llamarle a todo pecado. Y entonces todo es pecado. Bañarse el Viernes Santo es pecado. Sí. Comer es pecado. Jugar es pecado. Y ahorita dice, bueno, eso sí que hay cosas que no, porque ¿qué es pecado? No sé qué. Imagínate, bañarse pecado. ¿A qué cochino se le ocurrió eso? Bañarse es pecado. No, que es que ponerse aretes es pecado. Es que tiene que usar la falda larga, tiene que usar el pelo largo y tiene que la lengua larga. Eso sí no es pecado, ¿no es cierto? Y entonces nos enseñaron a decir un montón de cosas pecado que no son pecado, sino que son doctrinas de hombres, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres e imponen cargas pesadas que ellos ni con un dedo son capaces de mover. Entonces, ¿qué significa eso? Que te prohíben un montón de cosas que ellos sí hacen. Y entonces hoy en día tú cargas con un costalado de culpa, con temor a ser juzgado por todo el mundo, por eso ya no vas a la reunión familiar porque crees que te van a juzgar, por eso ya no vas a la reunión de trabajo porque crees que te van a juzgar, por eso ya ni siquiera vas a tu casa, a tu vecindario, porque crees que te van a juzgar. Y ahí va la fracasada, ahí va el fracasado, ahí va el que perdió el trabajo, ahí va el que perdió el matrimonio. ¿Qué importa lo que la gente diga si tú ya fuiste a Dios? Confesaste tu error, tu mala decisión, te apartaste, hoy estás viviendo una nueva vida y eso significa que la misericordia de Dios te cubrió. Y los hombres no perdonan, pero Dios sí perdona. Por eso los hombres te viven recordando tu pasado. Porque honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Por eso no tienen cómo dar el perdón que viene de Dios. Hipócritas. Pero Dios, dice la palabra, que no solo perdona tu pecado, sino que no tiene más memoria de él. Por eso si alguien viene a juzgarte por tus pecados del pasado, esos de los que ya te apartaste, esos que ya Dios cubrió con su misericordia, nunca vendrá de parte de Dios. Porque Dios no juzga, Dios restaura. El que juzga es el que tiene un dedo acusador que te acusa delante del Padre de día y de noche. Y no es Dios, es el diablo. El diablo. Vamos con el siguiente, ¿si nos queda tiempo?
Muy bien. Temor número 8. Es ese temor que se produce por experiencias traumáticas o repentinas. Es ese temor que se produce cuando tú tienes una experiencia que produce un trauma y ese trauma produce una sobrecarga emocional. Voy con el 9, una sobrecarga emocional. Y entonces resulta que en algún momento tuviste una experiencia y no te controlas en tus emociones. Y entonces cuando te emocionas gritas. Yo sé que ninguna de estas angelitos vive eso, ¿no? Pero hay personas que lo viven y se sobrecargan emocionalmente y gritan, ofenden, botan lo que tengan en la mano, agreden verbalmente, agreden con la mirada. Tú me dices, uy, mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. O sea, una cosa tremenda, porque emocionalmente no se pueden controlar. También este tipo de personas tienen trastornos de ansiedad. Este temor es producido por personas que tienen trastornos de ansiedad. Esos que están bien y de pronto les comienza una tembladera, un pálpito, porque es que quieren que las cosas sean ya. ¿Sabes qué es la ansiedad? La ansiedad está determinada como la incapacidad para confiar en los tiempos de Dios. Y yo personalmente he batallado durante muchos años de mi vida con la ansiedad. Hasta que entendí que la única manera para vencer la ansiedad es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Eso no significa que no venga. Significa que cuando viene y toca la puerta del corazón, tiene que abrir tu confianza en los tiempos de Dios. Porque la ansiedad es cuando tú quieres ya. ¿Y qué pasó? Y ya, y va a llegar, y no va a llegar, no, ya. Yo confío en los tiempos de Dios. Yo descanso en la perfecta voluntad de Dios. Pero las personas que no controlan su ansiedad, que no confían en los tiempos de Dios, tienen este temor porque no saben tampoco manejar el estrés. Ya es como 4 o 5. El estrés ya es 4, es 5. Es un chiste profundo, es muy... El que lo entendió, lo entendió. Pero entonces póngame cuidado. Y resulta que no sabes manejar el estrés y entonces el estrés te brota la cara, te hace caer el cabello. El estrés te produce taquicardia, el estrés te produce... ¿Qué más produce el estrés que no se sabe manejar? Desesperación, tembladera, falta de sueño, ya no puedes dormir, o sea, un montón de cosas. Y cuando tú vives esas alteraciones emocionales, esas alteraciones de ansiedad, esas alteraciones de estrés, comienzas a desarrollar un temor inconsciente y tienes unos segundos para escribirlo ahí en tu barra de comentarios. Y la respuesta correcta es temor a perder el control emocional. Dije, hay muchas personas que tienen temor a perder el control emocional, por eso no gestionan sus emociones, las reprimen. Y entonces tienen rabia y, no, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada porque después no me controlo. Pero cuando abre la boca, Padre de la gloria, salen cucarachas, sapos, cucarrones, una hormiga, es una vaina tremenda. ¿Por qué? Porque no se trata de reprimir, no se trata de reprimir, se trata de gestionar. ¿Y cuál es la diferencia entre reprimir y gestionar? Que al gestionar tú le entregas esa emoción a Dios. Al reprimir se la entregas a tu alma. Y el alma las va acumulando y cuando salen con todo. Por eso muchas personas tienen temor a perder el control de sus emociones. Y reprimen. ¿Estás triste? ¿Estás bravo? Pero te pasa algo y esa cara es la única que tengo. Estás reprimiendo porque no quieres decir que algo te molesta porque tienes temor que cuando hables salga toda esa emoción y lastimes, ofendas y respetes. Y ese temor a perder el control emocional te lleva a somatizar o psicosomatizar tus emociones dañadas. Una persona que reprime emociones, lo que está acumulando son dolores. ¿Y sabes qué dice el rey David en uno de sus salmos? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Callaba, pero gemía cuando podía. O
sea, es ese dolor de no poder decir lo que piensas, de no poder... Esas personas, por ejemplo, que dicen, no, pero yo no digo nada porque ¿para qué? Si todo lo que yo digo es malo, entonces reprima, mamita. Y al final, trapea el piso cuando no puede controlar la emoción. Por eso es tan importante aprender a dominarnos. Por eso es tan importante aprender a meditar en la palabra de Dios, aprender a controlar nuestra respiración. El que aprende a controlar la respiración, aprende a controlar la emoción. ¿Se acuerdan que lo hablábamos desde la perspectiva psicológica y antropológica? La respiración es fundamental porque lo primero que se altera cuando entra la emoción, ¿qué es? La respiración. ¿Te pasa algo, mi amor? No, no me pasa nada, pero respira como un toro. Sí, sí, sí. En la respiración tú te comienzas a dar cuenta de la alteración emocional que la persona está enfrentando. Por eso, cuando tú tienes una saturación emocional, para no reprimir, tienes que aprender a controlar la emoción. La respiración. La respiración. Y cuando tu respiración logra equilibrar la emoción, tienes que buscar la manera de abrir el corazón. Con la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto. Bueno, excelente. Vamos con el otro. El número 11 de mi lista. Estamos apenas. Este temor es producido, ¿vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Sí. ¿Estamos recordando? Bueno, re harto que están recordando. Entonces, abandono emocional en la infancia. Yo no sé si alguna vez, de pronto, cuando eras niña, papá llegaba y te abrazaba. Papá llegaba y te consentía. Pero resulta que papá y mamá no se entendieron. Y ya papá no volvió a estar ahí. Papá no volvió a dar el abrazo todas las tardes. O papá murió y ya no estaba ahí para consentirte. Ya no estaba ahí para decirte que te amaba, para darte la seguridad que necesitabas. O mamá. De pronto en algún momento eras su consentida, eras su hijo favorito porque eras el único, pero después nació tu hermanito. Y ya mamá no tenía abrazos para ti, eran para tu hermano. Ya no era, ¿cómo está mi niña hermosa, mi princesa? Sino vaya, traiga el biberón de su hermano. ¿Dónde están los pañales? No moleste a su hermano, déjese pegar de su hermano, déjese morder la nariz de su hermano, déjese jalar las orejas de su hermano, déjese dañar los juguetes de su hermano. Y entonces experimentaste un abandono emocional porque ya mamá no me cuida. Y ahora soy yo el que tengo que cuidar a mi hermano. Eso se llama abandono emocional. Es inconsciente. Tú no te das cuenta, pero lo cargas toda tu vida. Abandono emocional en la infancia. También este temor que viene a continuación es producido por la inseguridad transmitida por modelos paternos ausentes. Papá nunca estuvo ahí para protegerte. Cuando llegabas al colegio se burlaban de ti porque quizás eras el único que iba sin papá o sin mamá, o eran tus abuelitos los que iban al colegio y los niños crueles, porque los niños son crueles, se burlaron de ti y lamentablemente comenzaste a experimentar inseguridad. ¿Sabes que hay muchos niños que manifiestan esa inseguridad revisando las ventanas y las puertas a medianoche que estén bien cerradas? Y es la inseguridad transmitida por modelos paternos ausentes. A mí me pasa. Y muchas veces yo estoy durmiendo y me despierto en la madrugada. Digo, voy a ir a revisar la que esté con llave, las ventanas, voy a ir a revisarla. No por temor, por seguridad. Mentiras. Es por temor. Porque mi papá no estuvo ahí para protegerme. Y cuando papá no está ahí para protegerte, tú desarrollas un temor inconsciente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando eres consciente. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces esa inseguridad daña tus buenos momentos. Porque hay una sensación constante de desamparo. De desamparo. Y ahí es donde se entrona en los momentos de dificultad esa frase tan popular de ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque te sientes desamparada. Y entonces todo el tiempo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Pero quién se va a preocupar por mí? Pero yo no soy importante para nadie, a nadie le interesan mis problemas. Por eso cuando tú tienes una sensación constante de desamparo, siempre te sientes sola y te cuesta trabajo buscar ayuda. Porque al final, ¿para qué busco ayuda si no soy importante para nadie? Voy a ser una carga, voy a ser un estorbo. Y esto es producido por un temor, o produce un temor en nuestra vida que
realmente nos marca y nos ahoga la oportunidad de vivir el propósito de Dios. Entonces, tienen unos segundos para colocar cuál es ese temor ahí en su barra de comentarios. Y la respuesta correcta es temor al futuro. Temor al futuro. Y saben ustedes que el temor como tal se representa a través de depresión, frustración y ansiedad. La depresión es la influencia del pasado sobre tu vida. La frustración, la influencia del presente sobre tu vida. Y la ansiedad, la influencia del temor al futuro sobre tu vida. Por eso cuando tú tienes temor al futuro, pues todo el tiempo estás en ansiedad. Y si mañana me echan, pero si no te han dicho nada. Y bueno, ya hoy tengo plata y si mañana se me acaba. Sí, y hay personas que tienen dinero y les cuesta comerse un buen almuerzo porque si para mañana no me alcanza. Y si el otro año no tengo. Y son personas que atraen inconscientemente esos aspectos negativos, no por ley de atracción, sino porque la palabra de Dios dice, lo que el impío temiere, eso le acontecerá. Lo que el impío temiere, eso le acontecerá. Y por eso cuando tú tienes temor a que te van a pasar cosas malas en el futuro, te predispones y terminas viviendo cosas malas en el futuro. Y ese temor al futuro solo puede ser quebrantado en tu vida cuando tú confías en que Dios ya ha preparado el camino, en que Dios tiene el control de tu futuro, en que los planes de Dios están alineados con tu futuro. Ahora, si los planes de Dios son buenos y son para tu futuro, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Preocuparte por el futuro o alinearte con los planes de Dios en el presente? Ya. Pero no, nos vendieron la idea que venir a la iglesia es cumplir con una tradición religiosa. Por eso la gente le tiene pereza a venir a la iglesia, porque creen que es una religión más. Por eso la gente tiene pereza a comprometerse con Dios, porque creen que es una religión más. No. Venir a la iglesia y comprometerte con Dios y con su palabra y con la iglesia, simplemente es aprovechar la oportunidad de conocer, comprender y establecer los planes de Dios sobre tu vida. Y cuando tú entiendes, comprendes y estableces los planes de Dios sobre tu vida, hoy aseguras tu mañana. Bueno, excelente. Y mira lo que dice Dios en Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Por qué? Por el futuro. Porque el Señor va delante de ti. Eso significa que el Señor desde hoy sabe qué es lo que hay mañana preparado para ti. Si te alineas con sus planes. Si te alineas con sus planes. Necesitamos alinearnos con los planes de Dios. Lo más importante en la iglesia no es ni el edificio, ni la alabanza, ni el predicador, ni las sillas, no, lo más importante es la palabra que te revela los planes de Dios. Y si tú entiendes el valor de la palabra que te revela los planes, vas a tener la certeza de que todo lo que está preparado para tu mañana es bueno, agradable y perfecto. Pero depende de ti. Pero vivimos llenos de tantos temores, hijos. Vivimos tan impregnados de tantos temores que al final operamos en automático. Y son nuestros temores los que deciden por nosotros. Son nuestros temores los que determinan lo que vivimos todos los días. Y el problema es que como el enemigo conoce nuestros temores, porque operan dentro del ambiente espiritual, siempre va a buscar la manera de utilizar las circunstancias para activar tus temores. Y ahí es donde tú tienes que ser entendido, porque no lo podemos permitir más. El Señor no te dice que no sientas temor. El Señor te dice que no te detengas por temor. Que no te detengas por temor. Que no dejes de tomar decisiones por temor. Por eso Él dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Él no te está diciendo no tengas temor, te está diciendo que tu fe, o sea, tu convicción y confianza en lo que yo te hablo, tiene que ser más fuerte que lo que esa circunstancia te está hablando, que el temor te está diciendo.
Y si tú logras entenderlo, puedes pasar un mal momento, pero recomponerte, ajustarte y seguir viviendo la vida que Dios ha preparado para ti. Bueno o excelente. Todos estamos expuestos al ataque del temor, pero ya somos conscientes de por dónde ataca. Ya somos conscientes de cuáles son las bases emocionales, afectivas o espirituales por donde ese temor puede hallar cabida. Y cuando tú identificas esas ventanas que están abiertas, esos portones que están abiertos de tu pasado, afectando tu presente y dañando tu futuro, tú comienzas a cerrarlos. Y cada vez que venga ese temor, tú lo vas a enfrentar con la convicción de lo que Dios te ha dicho, con la convicción de la persona que hoy eres y con la convicción de los planes que Dios tiene para ti mañana.